Hola, hola, qué gusto saludarte nuevamente en esta nueva semana que tenemos para aprender y estudiar juntos. Quiero saludar a toda la comunidad de BioChannel que cada día se va sumando y compartiendo los videos para poder llegar a más personas a través de YouTube y a través de Facebook e Instagram también, que son nuestras redes donde estamos compartiendo este contenido. Que Dios te bendiga y que podamos disfrutar juntos de la temática de hoy. Vivimos en un mundo que está plagado por un montón de información. Incluso muchos están poniendo en juego aquello que creen sobre lo que está escrito, incluso en la Biblia, con relación a lo que ven. Y existen las que llaman experiencias sobrenaturales o experiencias místicas o experiencias cercanas a la muerte. Y muchos empiezan a experimentar o decir que han experimentado sobre eso, y algunos empiezan a dudar lo que habla la Biblia con relación a la mortalidad del alma. Es por eso que hablaremos en este video sobre los engaños del tiempo del fin. Hay un enemigo que sabe que le queda poco tiempo y tendrá que poner todo de su parte para engañar incluso a los escogidos. Así que bienvenido a este tema súper apasionante. Es por ese motivo que podemos estar en el terreno encantado del enemigo. Ya van a aparecer diferentes términos durante este estudio que son importantes para poder saber lo que significan y cómo interactúan en la vida normal de hoy. Antes quizá para conocer sobre estos términos o estas ideas teníamos que ir a ciertos lugares, teníamos que entrar en lo oculto o visitar ciertos mediums, pero hoy está todo involucrado. Hoy prendemos simplemente la computadora, entramos a redes sociales o vemos una película o una serie y vamos a ver plagado de misticismo, vamos a ver plagado de reencarnación, vamos a ver todo esto que tiene que ver con la muerte y con experiencias sobrenaturales. La primera palabra es misticismo. La palabra encierra una variedad de diferentes ideas, pero desde la perspectiva religiosa podemos decir que es la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Estamos acostumbrados a vivir en esta era de la experiencia. Las redes sociales nos han llevado a eso, a que podemos interactuar, que aquello que vemos es lo que creemos. Y es difícil en esta época poder confiar en aquello que solamente está escrito y tal vez no experimentamos. Y es por eso que la muerte sigue generando varias dudas, porque nadie puede experimentar la muerte y volver. O hay muchos que dicen que lo han hecho, pero ¿cómo podemos confiar que realmente eso es así? Aparecen diferentes escrituras, desde Sócrates en adelante, donde mencionaban, por ejemplo, un soldado allí en la República, esa famosa escritura de Sócrates, donde aparecía un soldado muy reconocido que estuvo en batalla y al morir pasó 14 días aparentemente en ese trance, donde pudo ver y experimentar cómo él con otras almas iban hasta un sector donde se dividían, uno a la derecha hacia arriba, algunos, y otros hacia la izquierda abajo. Entendían que algunos estaban yendo como al cielo y otros como al infierno, quizá. Pero ahí, luego de esos 14 días, él, de alguna manera, según este relato, vuelve a la vida y empieza a experimentar o a hablar de lo que ha experimentado. Y eso ha entrado seguramente en la cultura popular y muchos hasta creen eso de una manera real. Aparentemente, como sabemos, no está nada de eso en la Biblia, pero sí en experiencias. Y como decíamos recién, las experiencias es lo que uno revisa, lo que mira, lo que quiere conocer. El misticismo nos lleva incluso dentro de la iglesia, a buscar experiencias que puedan llevar a nuestros sentidos a conectarnos con Dios o con lo sobrenatural. Y hay personas que están dispuestas incluso a abandonar lo que dice la Biblia simplemente porque han experimentado
otra cosa. Y tenemos que tener cuidado con eso. A veces aparece eso en la música, a veces aparece estas experiencias místicas en ciertas cosas que nos pasan y entonces ponemos en el mismo nivel la Biblia con esas experiencias que hemos vivido. Algunos experimentan tal vez presencias de personas que ya no están y entonces como lo han experimentado ellos, sin dudar un poco de por qué se dieron esas cosas, pueden creer que lo que dijo la Biblia hace tanto tiempo no es cierto. Así que hay que tener cuidado con el misticismo. Y tanto es que tenemos que tener cuidado con eso que hasta podemos llegar a pensar que solamente la experiencia cristiana es conocer a Jesús y no conocer lo que Jesús enseñó. Hay muchos que están como en esa corriente, decir, bueno, tenemos que conocer a Jesús y no solo acerca de Jesús. Y es cierto que hay que tener una relación personal con Él y eso es lo que nos va a dar la salvación. Pero no solamente como una experiencia mística con alguien, sino como una experiencia real con alguien que vive, que nos enseñó muchas cosas y que debemos cumplir. Por amor a Él, pero no a través de una experiencia simplemente de amor o de amistad, sino a través de una experiencia de un ser humano con lo sobrenatural, con el Dios verdadero. Existe una tendencia en el mundo cristiano posmoderno a empezar a creer que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que a nosotros nos parece que nos hace bien, aquello que realmente es lo que debemos creer. Y dejamos a un lado la relevancia de la revelación de Dios. Y eso también es misticismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso, uno de los engaños de esta época, del enemigo en el tiempo del fin, será el misticismo. Así que te invito a que tengas mucho cuidado con esto también. Otro de los engaños del tiempo del fin serán las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Moody escribió un libro a través de una experiencia, un experimento que se llevó a cabo durante 5 años con 100 personas. Esas 100 personas habían tenido una muerte que es denominada muerte clínica. No es una muerte final, sino que es simplemente un estado de inconsciencia. Y la mayoría de ellos relataron que las experiencias que habían tenido en esa muerte clínica tenían que ver con ver una luz, con tal vez haber tenido contacto con seres espirituales o iluminados y que esa experiencia había sido repetida en varios de los demás. Claro, esto no es una muerte real, esas personas simplemente tuvieron un trance. Y nosotros podemos pensar diferentes cosas, como por ejemplo que tal vez los mismos antibióticos, las mismas medicinas que estaban tomando, provocan en la mente ese tipo de situaciones que hacen confundir a la persona. Ninguno de esos 100 marcaron la misma persona, ninguno vivió exactamente la misma experiencia. Pero cuando uno busca el contraste con la Biblia, va a encontrar, por ejemplo, en la historia de Lázaro, que estuvo 3-4 días allí en el sepulcro, que ya sí era no una muerte clínica, sino una muerte real, que él nunca volvió hablando, al igual que en todas las experiencias que ya hemos relatado de historias de personas que efectivamente tuvieron una muerte real, nunca hablaron de experiencias que vivieron posterior a la muerte, ni en ese proceso de transición de muerte clínica. Por eso claramente será un engaño de Satanás. Un engaño que lo encontramos también así en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro, el enemigo va a intentar por todos los medios poder sacar de nuestra mente, de aquellos que conocemos la palabra de Dios, algo tan importante como la primer mentira, el primer engaño allí a Adán y Eva. No moriréis. Esa experiencia cercana a la muerte de personas que han supuestamente estado del otro lado y regresado, no pueden ser nuestra base para creer sobre la inmortalidad del alma, sino la palabra de Dios y las experiencias que la Biblia han dejado para nosotros. Otro de los engaños del tiempo del fin será la reencarnación. Es cierto que esto
está hace mucho tiempo. Incluso los israelitas tuvieron contacto con los egipcios que ya creían sobre esto. Pero ahora con mucha más fuerza empieza a entrar incluso en las mismas bases del cristianismo. Lo vemos a partir de que eso que creían los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, pasó a los romanos. Y la influencia que tuvieron los romanos sobre la iglesia cristiana post-apostólica fue muy grande. Muchas creencias paganas empezaron a entrar en el seno de la iglesia. Y es así donde la inmortalidad del alma, que el alma no muere, entra también en los círculos del cristianismo católico apostólico, romano mayormente. Y hoy tal vez hasta es reconocido o bien valorado por otras iglesias protestantes. Esa es la base para la reencarnación. La reencarnación es esa creencia que opina que aquellos que mueren a esta vida siguen viviendo, pero no siguen viviendo como un alma libre en algún lugar, sino se transforman en algún otro animal, tal vez incluso algunos hasta creen que en objetos. Pero por ejemplo son los hindúes los que creen que el alma eterna va pasando por diferentes grados de progresión y por ejemplo aparecen en animales acuáticos, luego en plantas, en reptiles, en insectos, en aves, en animales e incluso en otros seres humanos. Y esto nos lleva a que tal vez puede llegar a tener esa alma que murió, esa persona que murió, interacción con el mundo que lo rodeaba antes. Cuando era niño me acuerdo de haber visto una película de dos amigos que iban allí en una carrera en sus dos autos último modelo y en un momento un camión se atraviesa con ellos y uno de los amigos decide abandonar la pista y cae y muere. Y esta película hablaba de eso, ¿no? De la reencarnación. Este hombre muere allí, pero aparece como un perro. Y ese perro es adoptado finalmente por la familia y desde su visión de perro puede ver todo lo que pasaba en su casa sin que él se diera cuenta, porque tal vez estaba muy abocado a sus propias cosas. No existe algo así en la Biblia, no existe algo que podemos nosotros tener interacción con lo que hemos vivido. Cuando uno muere, deja de tener conciencia de lo que está y nada de lo que pasa bajo el sol tiene interacción a aquella persona que murió. Pero la reencarnación es algo bastante llamativo y hasta para muchos interesante. Decir, quizá puedo a partir de otra forma seguir teniendo interacción con mi familia. O que mi familia pueda tener interacción conmigo. Porque en esta película luego se dan cuenta que el perro era su papá por las cosas que hacía y demás. Obviamente eso no es bíblico. Y nosotros tenemos algunas evidencias de que esto va en contra claramente de la Biblia. La primera de ellas, que es totalmente diferente a lo que ya hemos hablado sobre la inmortalidad del alma y sobre la resurrección. ¿Qué sentido tendría la resurrección de Jesús o hablar la Biblia de resurrección si nosotros nos reencarnamos en diferentes seres? Segundo, que eliminaría la doctrina de la salvación por gracia. No necesitaríamos a Jesús para ser salvos y esperar la segunda venida de Jesús. Nos reencarnaríamos de acuerdo a nuestros actos en diferentes animales mayormente o en otras personas de acuerdo a nuestro comportamiento. Claramente eliminaría esa doctrina de la gracia que es 100% bíblica. También eliminaría lo que tantas veces la Biblia dice de que nuestro juicio será con relación a las decisiones que hemos tomado en vida. Si nosotros podemos seguir teniendo interacción con lo que nos rodea e incluso modificar cosas de nuestra vida anterior o de nuestra familia a partir de otro elemento como un animal, claramente eso no sería bíblico. Las decisiones que tomamos en nuestra propia vida, en ese paréntesis, serán lo que determine nuestro futuro eterno luego de la segunda venida de Jesús. Obviamente minimizaría la segunda venida de Jesús. ¿Qué sentido tiene que Él recompense algo si la recompensa ya se efectuó a través de la reencarnación? Y por último, obviamente nos da una posibilidad la reencarnación de oportunidades post-muerte, que claramente eso no es lo que dice
la Biblia. Por eso la reencarnación también es uno de los engaños que vamos a encontrar en películas, que vamos a encontrar en serie, que vamos a ver por todos lados en esta generación hiper estimulada sobre tantas cosas, pero nosotros tenemos que seguir poniendo nuestra fe, nuestra confianza en lo que ya está escrito para nosotros. Otro de los engaños es el culto a la nigromancia y a los antepasados. ¿Qué es la nigromancia? Bueno, la nigromancia viene etimológicamente de dos palabras, negros o necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación. Es esa consulta a los muertos, a los que ya no están, para tal vez consultar diferentes cosas, tal vez hasta responder preguntas que quedaron inconclusas o con relación incluso al futuro. Pero también existe lo que es la adoración o veneración a los antepasados. El poder poner a aquellas personas que ya no están como santos, como especiales, como personas que pueden interceder por nosotros, que pueden velar de alguna manera por todo lo que pasa. Sócrates decía que aquellas almas son como soldados, como parte del ejército, que pueden empezar a tomar diferentes formas para interactuar y ayudar a los vivos. Es interesante porque esto puede llegar a ser bastante similar a lo que algunas iglesias llamadas cristianas pueden pensar con relación a eso. Tenemos allí la veneración de los santos, que básicamente es la consulta a los muertos. Si nosotros entendemos que una persona cuando muere deja de existir, que su alma no es inmortal, que no tiene más conexión con el mundo que hay debajo del sol, el poder venerar a un muerto, el poder interceder o pedir intercesión a María, por ejemplo, con relación a ciertas cosas que nos pasan, lo que estamos haciendo simplemente es introduciendo aquello que era pagano, aquello que era de filosofías griegas o romanas dentro del seno de la iglesia. Y eso es lo más interesante, porque será un engaño del tiempo del fin. ¿Esto apareció ahora? No, claramente está desde siempre. Y nosotros lo vemos en la Biblia a través de la misma experiencia de Saúl con Samuel. Saúl se había apartado de los caminos de Dios, un hombre que había sido seleccionado por Dios mismo para ser el rey de Israel, pero son las decisiones de él en vida que lo llevan a alejarse tanto de Dios que necesitaba consultar a Samuel. Samuel ya había muerto, sin embargo, él sabía que a partir de estas experiencias podía reencontrarse con él y poder interactuar otra vez. Nosotros conocemos cómo termina la historia y si no te invito a buscarla allí en 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 al 25. Pero sabemos que Samuel no terminó bien, que no son esos los caminos para conocer el futuro. El futuro no es a través de la adivinación, de la nigromancia, sino que es a través de confiar nuestra voluntad a Dios. Y cuando Dios es el que toma el control de nuestra vida, nuestro futuro será claramente el mejor. Por eso, uno de los engaños más importantes en este tiempo es la adoración a la nigromancia o el culto a la nigromancia y a aquellos seres que ya no viven. Que está disfrazado posiblemente de una adoración religiosa, pero que detrás de eso en la base está todas estas filosofías que son tan distintas a lo que la Biblia enseña. Por eso Isaías va a mencionar algo muy importante para nosotros en Isaías el capítulo 8, versículo 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Por qué consultar a los muertos cuando sabemos que ese es el terreno del enemigo de Dios? Siendo que podemos consultar a los vivos, a referentes espirituales que estén ahora. Y sobre todo, a Dios mismo, que puede interceder por nosotros. El único que puede interceder por nosotros es Jesús mismo, que Él fue el que murió, pero que resucitó y está a la diestra del Padre. En ningún lugar de la Biblia encontramos que esa misma experiencia la vivió María o alguno de los otros apóstoles. Inclusive Pedro, que muchos creen que él tiene las llaves en el cielo, que nos dará la apertura allí al cielo. En ningún lugar de la Biblia aparece eso. Es tan difícil tal vez poner tradiciones o
dichos populares dentro de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está pasando, y esos son engaños del tiempo del fin que tenemos que estar atentos para no caer en esas cosas que el enemigo, que sabe que queda poco tiempo, quiere que entremos. El último engaño que veremos en este resumen de hoy es las personificaciones y otras apariciones. Y esto es muy interesante porque hablábamos de que vivimos en un mundo de experiencias. Y podemos escuchar, y sin duda todos hemos escuchado a alguien que ha experimentado la presencia de alguien que había fallecido. Que alguien que escuchó la voz de alguien que era similar a la de su abuelo que ya hace un tiempo no está. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, allí las personificaciones demoníacas tienen mucho que ver con la nigromancia, como hablábamos recién, pero allí puede tomar estos demonios las personificación de familiares, de seres queridos, incluso su propia voz, su apariencia física, su voz, incluso pueden saber cosas que únicamente la persona que va a consultar y el difunto sabían. Y hay muchas experiencias de personas que han preguntado cosas muy puntuales y esa persona puede responder. Como decíamos recién y aparecía en la Biblia, uno de esos engaños muy grandes será que Satanás se puede disfrazar hasta de ángel de luz. ¿Cómo no se va a poder disfrazar de personas fallecidas y recordar y saber aquellas cosas que solamente de forma muy íntima conocen esos vínculos que tenían? Hay una cita de un libro muy interesante que dice así: el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Conflicto de los siglos, página 608. El enemigo se va a disfrazar de diferentes personas difuntas para llevar tu atención hacia lo que él quiere. No van a morir. Dios no tiene la posibilidad de la salvación. El plan de salvación no existe. Caducó la gracia, la salvación, la resurrección, la segunda venida, todo eso no. Yo tengo control sobre la muerte y soy el que puede ayudarte a tener interacción con otros que ya no están. Y nos ha tocado muchas veces hablar con personas que sienten ese dolor de no haber podido decir eso que querían, no haber pasado un tiempo más. Y es por eso que allí el enemigo intenta reemplazar también la experiencia de la eternidad junto a esos seres queridos para vivirlo ahora. Y nos gusta muchas veces vivir las cosas inmediato. No puedo esperar más, quiero vivir esa experiencia. Y el enemigo te lo pone allí. Es por eso que dice que una de las cosas de los engaños más grandes será que él mismo se va a disfrazar como Cristo. Él va a hacer una simulación de la segunda venida de Jesús. Ese será su mayor engaño. Incluso el mismo libro en otra página dice que eso será casi irresistible. Poder ver que será tan real que mucha gente va a creer. Incluso los escogidos, como decíamos, van a dudar sobre eso. Es por eso que es tan importante basar todo lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Es tan fácil prender la televisión y en esta generación estimulada por todos lados, es tan difícil quizá ir a la Biblia, reflexionar, recordar lo que aparecen en letras, porque estamos como buscando siempre nuevas experiencias. Pero desde aquí queremos motivarte a eso, a recordar, como dice allí Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y como tenemos esta lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo de Dios que sabe que le queda poco tiempo, la única opción de protección que tenemos es revestirnos de toda la armadura de Dios. Esa es la única manera. Si nosotros no nos revestimos de la armadura de Dios, si decidimos pelear con nuestras propias armas, decidimos salir a la vida sin buscar la orientación de Dios, sin pasar tiempo con la palabra y solamente basar o permitir que en las avenidas de nuestra alma, que son lo que escuchamos, lo que vemos, lo que entra a través de nuestros sentidos, sea todo diferente a lo que la Biblia dice, tarde o temprano seremos engañados en este tiempo del fin.
Es por eso que queremos invitarte a que puedas tener toda esa armadura de Dios, que aparece allí en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, que quiero invitarte a que lo puedas buscar, para que lo puedas reflexionar de forma personal. Decir, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es aquello que tal vez no está permitiendo que mi conexión con Dios sea real? Y que me está llevando a creer lo que la vecina, el tío, del amigo, del primo me dijo sobre la muerte. Y que podamos realmente basar nuestros pensamientos, nuestras decisiones en un escrito está. Todos estos engaños serán cada vez más intensos y más frecuentes. Es por eso que Efesios el capítulo 6, versículo 13 nos dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto va a terminar. Los engaños finalmente terminarán. Muchos serán engañados. Pero querido amigo, vos y yo, tú y yo tenemos que tomar buenas decisiones hoy. La decisión es llenarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y si escuchamos algo que tal vez no coincide con la Biblia, entonces decir, no, ¿en quién voy a basar mi confianza? ¿Qué es aquello que va a guiar mis pasos? Y queremos invitarte desde este espacio a que sea una vez más la palabra de Dios lo que te guíe. Y cuando tengas encuentros con personas que hablan sobre eso, tengas en claro que el que está detrás de eso no es Dios. Que es alguien que sabe que le queda poco tiempo, que es alguien que quiere en este último tiempo final poder llevar a muchas personas a dejarlos afuera de lo que Satanás ya no puede disfrutar, que es la eternidad junto a Dios y a los demás. Que Dios te bendiga, que puedas realmente a partir de estas lecciones empezar a llamar más la atención sobre estas cosas y que puedas saber que eso es real, que eso está al acceso absolutamente de todos, tuyo, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, de tus vecinos, y que necesitamos levantar la palabra de Dios para que también Él pueda levantarse en la vida de todos aquellos que lo necesitan. Jesús pronto vendrá. Vamos a resistir juntos, vamos a esperar hasta que eso pase y ver el cumplimiento de las promesas de Dios a su tiempo, que siempre será lo mejor para nosotros. Hasta aquí, amigos, el tema de hoy. Si te gustaría profundizar alguno de los temas, puedes escribirnos en los comentarios, también interactuar con nosotros en nuestras diferentes redes sociales para sacar videos cortos sobre diferentes temas. Queremos invitarte a que lo puedas hacer al mismo tiempo que compartes este video con los demás para seguir conociendo sobre Dios. Y nos encontramos la próxima semana para seguir estudiando juntos y aprendiendo de lo que Dios quiere para nosotros.